Julián, hola, buenas noches. Si quieres, Julián, puedes activar tu micrófono. Ya que parece que no vamos a estar sino nosotros dos, puedes activar tu micrófono si quieres. Hola, Julián. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te ha ido, pues, Julián? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué le pasó a la gente, pues, Julián? Profe, es que yo creo que todos tenemos una mala costumbre con las matemáticas. De pronto, cuando nos vemos un poco tensionados por la cantidad de temas que hay que absorber en tan poco tiempo, uno se abruma. Porque ahí me escribió por el correo un compañero diciéndome que no había podido ingresar. ¿Tú no tuviste problema, o sí? No, es que yo tengo los dos links, el chat nuevo y con el que habíamos empezado antes, Mm, sí, sí, entonces les volví a mandar, pero pues, mucha como. gente no les pasa. Sí, yo no sé por qué, porque incluso ingresé pues por Zoom, como a nosotros nos programan las reuniones. Ingresé por Zoom, pero no veía la reunión de nosotros programada. Entonces no sé si fue por eso, porque no veo que la reunión de nosotros, porque siempre me aparecía reunión de 7 a 8 los viernes. Y ahora que entré, no la vi, entonces me tocó entrar por el mismo enlace que yo te envié. Entonces no sé si la gente esté teniendo problema con el ingreso, no sé,
pero sí me parece raro Sí, lo que pasa, Sí, dime, Julián. lo que pasa es que la profesora de informática me estaba preguntando ahora que si teníamos otra conferencia con las materias nuevas, que ya las montaron, Ah, porque otro alumno le dijo que tenía conferencia hoy. Y le dije, no, profe, nosotros todavía no tenemos en el calendario las materias nuevas. Ya están habilitados los módulos de algunas, sí, pero no están en el calendario. Yo creo que mm, todavía están las suyas. Y cuando fue a mirar el calendario, ya no están en el calendario ni las nuevas ni las viejas. ah, entonces eso fue lo que pasó. Entonces posiblemente la gente, Pero igual, profe, pues, ¿cómo? sí, pero de Ya todas hay maneras cuatro la gente sabía participantes. que hoy teníamos, ¿cierto? Claro, la gente, o sea, todos teníamos, sabíamos que las clases eran hasta hoy. Sí, sí, habíamos quedado que hoy era la última, pero bueno, no Sí, sé. creo que hay gente que todavía no ha terminado todo. Ah, bueno, ya entró Raúl. Sí, sí, ya entró Raúl. Voy a volver. No, esperando otra cosa. Ok, Raúl, bueno, pues no sé, estamos apenas nosotros tres. No, entonces vamos a empezar. No sé, le había dicho Raúl a Julián, igual que te lo voy a decir, si quieres puedes activar el micrófono, si tienes posibilidad de activarlo, porque si vamos a estar poquitos, entonces podemos pues conversar, ¿cierto? Si hay alguna situación pues como que resolver. Em, bueno, entonces finalmente ya llegamos como digamos, a la finalización del curso. El examen final está programado para hasta el domingo. Ya saben pues que se cubren todos los temas que se han venido trabajando. Eh, y la idea pues de hoy era como resolver algunas dudas o cuestiones concretas que ustedes quisieran que hiciéramos o si de pronto hacemos algunos ejemplos del último tema que es lo exponencial y lo logarítmico. No sé cómo lo ven o de pronto como qué inquietudes o dudas concretas tienen para que las podamos resolver. Ok, no hay problema, Julián, no hay problema. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a proponer un par de ejercicios, los vamos a ir resolviendo y si tienen pues alguna duda con respecto a ellos, me pueden ir escribiendo por el chat. Pues como para tener al menos digamos, un repaso así muy general de lo que hemos estado trabajando. Entonces, voy a compartirles pantalla para que empecemos a trabajar, para que empecemos a trabajar. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Muy bien.
Bueno, entonces un par de ejercicios de exponenciales y de logarítmicas. Me decía Julián también ahora, Raúl, digamos que este curso de matemáticas, primero, pues se ve en muy poco tiempo. En realidad son menos de 2 meses, son 2 meses y medio prácticamente, perdón, un mes y medio o un mes, 20 días aproximadamente para el curso, entonces el ritmo, digamos, es bastante fuerte. Eh, pero de todas maneras, en este curso, seguramente ustedes se dieron cuenta también, hay que ir haciendo algunas modificaciones. Yo diría algunas modificaciones, obviamente, pues para mejorar, porque todavía hay elementos o hay temas que ustedes se dieron cuenta que lo necesitábamos de pronto para resolver un laboratorio, para resolver algún ejercicio y que no los habíamos trabajado. Entonces, esa es una dificultad, digamos, que hay que ir superando. Hay algunas personas muy juiciosas que han estudiado por su cuenta otros temas que necesiten para resolver otras cosas, pero sí sobre, digamos que para los próximos cursos seguramente se van a incorporar otros temas, posiblemente se revisen algunos que podrían ir para la parte de cálculo diferencial. Eh, pero bueno, digamos que en términos generales a la gente le ha ido relativamente bien. Yo creo que la gente se ha podido defender. De todas maneras, claro, así es. Eh, Hay cosas que uno, por eso se llama, digamos, un curso de matemáticas y muchas veces de matemáticas básicas, porque hay ciertos elementos que uno necesariamente va a tener que utilizar más adelante. Entonces, sobre todo ustedes que están en tecnología, en desarrollo, sí me parece que ustedes deben tener una formación, digamos, en matemáticas, no muy avanzada, pero sí muy sólida. ¿Cierto? De tal manera que cuando ustedes se enfrenten a resolver alguna situación específicamente de su programa, tengan los elementos, porque ustedes los van a necesitar. Puede que no, como les digo, que no sean las matemáticas más avanzadas, pero sí necesitan tener los conceptos fundamentales muy bien consolidados. Entonces, a veces eso también me preocupa un poco, porque más adelante seguramente van a tener necesidad de utilizar algunas cosas de matemáticas para poder resolver un problema concreto. Entonces, como dice Julián, es muy importante. Si hay dudas, si todavía hay cositas que queden por ahí como en el aire, que ustedes también por su cuenta las vayan subsanando, las vayan aprendiendo. Eh, Porque sí es necesario. Yo creo que es necesario, sobre todo en el programa que ustedes están estudiando. Puede que en otros programas no tanto, que se necesite solamente lo esencial. Pero en el caso de ustedes sí me parece importante que tengan como una fundamentación importante para que puedan abordar otros problemas. Ya saben que en el próximo bloque viene cálculo diferencial, viene álgebra lineal, entonces también hay que tener buenas bases y unos conceptos muy bien consolidados para que nos vaya bien pues como en esa parte, ¿cierto? Entonces es básicamente eso. Ojalá hubiéramos podido haber hecho más cosas, ojalá hubiéramos podido revisar muchos otros temas. Miren que lo de los laboratorios, como me decía Julián, pues es una buena actividad, pero eso requiere tiempo. Entonces, ojalá pues ustedes, igual como pueden entrar a esos laboratorios al estar matriculados, no tienen ningún problema, los pueden conocer, pueden mirar como la interfase y sobre todo porque seguramente más adelante alguno de ustedes eh, puede ser que esté diseñando ese tipo de ambientes, puede ser que en su práctica profesional les toque resolver o hacer cosas como las que ustedes vieron en los laboratorios. Miren que todo eso que se trabaja ahí eh, tiene que ver con programación. Todo eso que está ahí es bajo programación. Entonces es muy importante también que ustedes vayan conociendo eso, porque puede que en algún momento ustedes definan como alguna área específica que les pueda gustar. Y ustedes digan, no, yo me voy a ir por este lado, de pronto me voy a ir por este otro tema que me parece más interesante, en fin. Pero ahí lo importante es ser como muy curioso, ¿no? Estar siempre buscando, estar siempre indagando, porque son cositas que ustedes van a necesitar. Bien, dicho esto, entonces, les planteo ahí en pantalla dos ejercicios que tienen que ver con lo logarítmico, con lo exponencial.
y vamos a resolverlos. Simplemente para que vean, estos ejercicios son muy parecidos a los que van a encontrar en el examen final. Entonces, quiero que lo resolvamos, que me vayan preguntando las dudas si tienen alguna duda, alguna inquietud, básicamente pues para que vean cómo es que se trabaja esta parte. Entonces vamos a resolver este par de ejercicios. Eh, entonces vamos a resolver este par de ejercicios. Ok, entonces entre todos vamos a ir haciéndolo entre nosotros tres, no estamos sino nosotros tres, Raúl, Julián, no hay nadie más, entonces vamos a irlo resolviendo. Entonces, por ejemplo, Julián dice, primero, creo que se puede ordenar los signos del exponente, claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, nos piden aquí decir o responder si esta afirmación es falsa o verdadera. O sea, vamos a determinar si esto de la izquierda es igual a lo de la derecha. Y para eso entonces, como dice Julián, vamos a empezar a trabajar con las propiedades de los logaritmos y con las propiedades de lo exponencial. Observen que aquí aparece el logaritmo en base 5, pero aquí aparece ln. Recuerden que este ln se llama logaritmo natural, que creo que ustedes en plataforma lo encontraron. Se llama logaritmo natural. ¿Qué sucede? Que hoy en día es más fácil trabajar con logaritmo natural. De hecho, casi todos los problemas de matemáticas que tienen que ver con lo logarítmico se resuelven utilizando logaritmo natural, porque es más general, es más general. Y igual, si yo lo resuelvo con logaritmo natural o lo resuelvo con logaritmo en base 5 o en base 10 o en base 2, me va a dar la misma situación, la misma solución. Entonces, cuando ustedes vean la expresión ln significa logaritmo natural. ¿Y qué sucede con ese logaritmo natural? Cuando nosotros tenemos ese logaritmo natural, lo que tenemos en realidad es que este logaritmo natural es como si fuera un logaritmo en base e. Un logaritmo en base e, pero se abrevia como logaritmo natural. Logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo en base e, y este número e es un número irracional, que es el número 2.71828 puntos suspensivos. Eso es lo que se llama un decimal infinito no periódico. Este número es un número con el que uno se encuentra casi en todas las actividades matemáticas, el número e, lo mismo que el número pi. Así como el número pi es 3.14158, en fin, el número e también tiene una representación en decimal, ¿cierto? Exactamente. Y este tipo de número E se utiliza en muchas actividades o en muchas situaciones de matemáticas financieras, como dice Julián. De hecho, el número E es en honor a un matemático que se llama Euler o el Leonard Euler. Es un matemático suizo. Y los bancos suizos son los que tienen, digamos, como más prestigio y más fama en el mundo porque son muy seguros, en fin. Eso es una historia, digamos, una anécdota también. Resulta que a este señor Euler le dijeron o le pidieron que calculara, que encontrara una fórmula para calcular los intereses en los bancos, así es. Exactamente, así es. Entonces, a este señor le pidieron también que encontrara una forma de calcular los intereses y él matemáticamente planteó unas fórmulas que tienen que ver mucho con el interés compuesto o con el interés continuamente compuesto y ahí apareció el número E. Siempre aparecía una constante 2.71828 y este número E se conoce en honor a este matemático Euler, que era un matemático suizo. Hay muchas historias que tienen que ver, digamos, con las matemáticas y con los matemáticos que descubrieron ciertas cosas. Entonces, cuando vean el logaritmo natural, ya saben que es el mismo logaritmo, pero en la base e, pero simplemente se abrevia como ln. Entonces vamos a empezar con el ejercicio de la izquierda, para que veamos pues cómo es que se puede resolver. Nos dicen que m es mayor que 0 y que n es mayor que 0. Esta aclaración no la tienen que hacer porque si ustedes van a tomar el logaritmo de un número negativo, la calculadora les va a mostrar un error, porque resulta que el logaritmo de un número negativo no está definido. Por eso aquí ponen la aclaración de que esta m tiene que ser mayor que 0, es decir, positiva. No puede valer 0. Es decir, este valor m ni este valor n pueden valer 0.
Pueden valer punto 0.1, 0.2, pueden valer 44, 45,8, pero no pueden valer ni cero ni un número negativo, porque el logaritmo no está definido ni para el número cero ni para los números negativos. Por eso es que acá tienen que poner esta aclaración. Con esa aclaración, entonces, lo que nos piden es, digamos, si esta expresión de la izquierda es verdadera o es equivalente a esta que hay a la derecha. Aquí tenemos que responder si esto es falso o verdadero. Entonces vamos a empezar a utilizar las propiedades de los logaritmos para ver hasta dónde logramos comprobar o verificar si esta afirmación es falsa o verdadera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a aplicar las propiedades. El 5 lo dejamos como está y observemos lo de arriba, este exponente. Observen que acá tengo la misma base para los dos logaritmos. Tengo uno negativo y uno positivo. Yo los voy a organizar. Miren cómo los voy a escribir y ya van a ver por qué. Logaritmo en base 5 de n menos logaritmo en base 5 de m. ¿Cierto? Exactamente, a eso es lo que vamos, Julián. Muy bien. Y esto tiene que ser igual a n sobre m. Entonces miren lo que hicimos. Tenemos uno negativo y uno positivo. Ojo, esto se puede hacer siempre que la base sea la misma. Porque si la base aquí es 6, si la base aquí es 7, ya no podemos aplicar la propiedad de la diferencia de logaritmos. Entonces miren a qué llegamos. Simplemente le cambié el orden. Entonces quedó logaritmo en base 5 de n menos logaritmo en base 5 de m. Como tienen la misma base y esto es una resta, lo que dice Julián es que la resta del logaritmo se puede escribir como un cociente. Entonces ponemos el mismo 5 y vamos a poner un solo logaritmo en la misma base, pero vamos a poner un cociente y el cociente es n sobre m. Es decir, el positivo sobre el negativo. Como aquí el que está restando es el logaritmo en base 5 de m, entonces es el que va en el denominador. Por lo tanto, este es un cociente. Cuando tenemos una resta de logaritmos que tienen la misma base, esa resta yo la puedo escribir como un cociente, escribir un solo logaritmo y un solo cociente, y esto tiene que ser igual a n sobre m. ¿Estamos? Muy bien. Resulta que hay otra propiedad de los logaritmos, que ustedes también la encuentran en plataforma, y es esta. Miren, miren que lo que aquí se encuentra. Tenemos logaritmo en base 5, pero la base que tenemos aquí es el mismo 5, coinciden estos dos números. Logaritmo en base 5 de n sobre m. Y abajo está 5 elevado al logaritmo. Miren que estos dos números son iguales. O puede ser 3 elevado a la logaritmo en base 3. O 10 elevado a la logaritmo en base 10. Como estos dos números son iguales, entonces hay una propiedad de los logaritmos, la voy a escribir por acá, una propiedad de los logaritmos que dice que si yo tengo a elevado a la logaritmo en base a de x, esto va a ser igual a x. Observen lo que debe suceder, que este número sea igual a este. Si esos dos números son iguales, entonces automáticamente la respuesta va a ser todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí, pero mucho cuidado. El coeficiente de este logaritmo tiene que ser 1. Si por ejemplo aquí estuviera un 2 o un 3, este 2 lo debo subir aquí como exponente, que también es otra propiedad. Entonces, la propiedad fundamental es esta. Cuando yo tengo a elevado a la logaritmo en base a de x, eso por definición me va a dar x. ¿Y qué significa x? X significa todo lo que esté aquí. Recuerden que esa x es un símbolo. Y ese símbolo lo utilizamos para representar cualquier expresión. O sea que esto puede ser, si esto fuera 5, entonces esto es igual a 5. Si esto es 10, esto es igual a 10. Si esto es n sobre m, entonces esto será igual a n sobre m. Entonces observen lo que pasa aquí. Tenemos 5 y tenemos logaritmo en base 5. Por esta propiedad, lo que podemos concluir es que de todo esto, lo que nos va a quedar es precisamente n sobre m, es decir, nos va a quedar esto de aquí. Y observen que esto nos da n sobre m. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, esa afirmación que tenemos ahí es verdadera. Así es. Entonces, aquí ¿Pero lo qué? que nos estaban preguntando era, dígame si esta afirmación es falsa o verdadera. Aplicando las Yo solo propiedades, llegamos a que es verdadera. ¿Se dan cuenta? regálame dos. Esa sería No, la respuesta del ejercicio. vamos. Miren que es muy fácil.
Muy bien. Si tienen No, alguna muchacho, no duda, tenía turno. tienen alguna duda o tienen alguna No inquietud, tenía turno. me lo pueden hacer saber. Miren que es muy fácil. Esto es lo que se van a encontrar ¿Cómo? en el examen final. Entonces, por eso es que hay que estar bien Espérate, preparados, no. tener las propiedades a la mano, No, aquí tener mirando los que el profesor está elementos, hablando exactamente, tener los elementos y saber de lo que manejar nos las vamos a encontrar en propiedades. el examen ¿Sí? final. A ver, alguien por ahí tiene el micrófono abierto para que lo pueda desconectar, ¿cierto? Ok, no, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que todos estemos ahí pues como atentos a a la explicación. A ver, alguien me preguntaba por aquí que el examen final, no, no hay problema Jefferson, está muy bien, está muy bien. El examen final está ya abierto, está habilitado y tienen plazo hasta el domingo por la noche, hasta las 11 de la noche. El examen va a durar 2 horas, es decir, 120 minutos. Miren que van a tener tiempo suficiente para poderlo resolver. Así que muy juiciosos a tener todo a la mano para que lo puedan resolver, para que puedan las preguntas irlas respondiendo. Ese examen, Raúl, vale un 30%, tiene un porcentaje alto, es un porcentaje alto, pero la ventaja es que como hemos venido haciendo tantas actividades, pues tantos laboratorios, tantos, en fin, tantas actividades, pues ahí digamos que tienen una ventaja, por decirlo así. Entonces el examen vale un 30%. La idea pues es que les vaya bien, pero como les digo, como ya veníamos con tantas actividades, pues algunas personas necesitan una nota muy bajita, digamos, en el examen. Recuerden que se aprueba con 3. Para aprobar la asignatura necesitamos dejarla en 3 y esa sería la nota probatoria. Entonces, lo importante es que el domingo que se sienten o mañana, cuando decidan ustedes hacerlo, de aquí al domingo, que se sienten con tranquilidad, que tengan todos los elementos a la mano. Aunque el examen dure 2 horas, traten de no demorarse todas las 2 horas, porque a veces, o si se van a demorar las 2 horas, estén moviendo la pantalla y estén moviendo, de pronto seleccionando algunas cosas, así luego las cambien, porque ¿qué pasa? A veces nos demoramos mucho sin utilizar o sin mover nada en la plataforma y puede ser que nos saque la plataforma, porque hay cierto tiempo donde también, digamos que por inactividad y por seguridad se cierra la conexión. Muy bien. Esa calificación, sí. Bueno, lo que pueden hacer ustedes ya en este momento, me falta calificar el último laboratorio, que sería pues la última actividad. Calificada esa actividad, ustedes van a encontrar en plataforma los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes. Ya Jefferson, enseguida vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a ir haciendo otros ejemplos de logaritmos para que veamos cómo es que se trabaja. ¿Cierto? Entonces, ustedes en plataforma, cuando ya califiquen los laboratorios, van a poder encontrar todas las notas, hasta el 70%. Yo les voy a explicar o les voy a enviar por correo cómo calculan ustedes en cuánto llevan la materia, por ejemplo, ¿cierto? Con base en lo que aparece en plataforma. Entonces, no es difícil, no es difícil. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo van. Obviamente, para no se vayan a sentir presionados por el examen, porque es que alguno dirá, no, profe, vea, es que a mí me hace falta, en el examen final tengo que sacar 3 o tengo que sacar 3,5 y entonces no voy a ser capaz. No se sientan presionados por eso. O sea, van a presentar el examen final, van a ir bien preparados para que les vaya bien, ¿cierto? Para que no se sientan presionados. Hay personas que, aunque necesiten un 0,5 en el examen final, van muy tensionados. No. La idea es que vayan tranquilos, vayan seguros, pero eso sí, repasen bien todos los otros temas, repasen las de desigualdades, repasen lo de funciones, repasen otra vez lo de GeoGebra, cómo graficar una función, ¿cierto? O sea, y tengan abierto GeoGebra, tengan abierto una calculadora por si la necesitan, es decir, tengan todo a la mano para que ese día les vaya bien. Entonces, vamos a proceder entonces a resolver este otro ejercicio de logaritmos si nos da tiempo, hacemos otro más, pues, ya que somos poquitos, yo creo que sí nos va a dar. Entonces voy a proceder a borrar acá. De todas maneras, ya saben que la videoconferencia igual les va a quedar. Entonces vamos a hacer otro ejercicio de logaritmos, que es este que hay acá. Muy bien.
Entonces vamos a empezar, ¿cierto? Dice, al simplificar la expresión logaritmo natural de esto más logaritmo natural de esto se obtiene. ¿Qué nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo que volvamos a aplicar las propiedades de los logaritmos para dejar esto con un solo logaritmo, es decir, de la manera más simplificada posible. Entonces, ¿cuál es la propiedad que tiene que ver con la suma de logaritmos? ¿Recuerdan cuál es la propiedad que tiene que ver cuando tengo la suma de logaritmos? El producto, así es, como dice Julián, es el producto. Recuerden, hay unas propiedades de los logaritmos que ustedes encuentran en plataforma. Entonces, mantengan o tengan a la mano todas esas propiedades para que las puedan utilizar. Entonces, lo que nos dicen es simplificar, y simplificar es escribir toda esta expresión de la manera más simplificada posible. Como aquí aparece el logaritmo natural más un logaritmo natural, mire que los logaritmos son iguales. Por eso se pueden aplicar las propiedades. Lo que dijimos ahora. Si aquí tuviera el logaritmo natural, pero aquí tuviera el logaritmo en base 5, ya no puedo aplicar la propiedad. Porque las propiedades se pueden aplicar siempre que los logaritmos, esto que hay aquí, sea igual a esto que hay aquí. Entonces ahora tenemos, esta es una suma, la suma se convierte en un producto, entonces vamos a escribir un solo logaritmo y vamos a multiplicar toda esta expresión por toda esta expresión. Entonces quedaría raíz de 2 más 1 sobre 2, la voy a poner en un paréntesis, por raíz de 2 menos 1 sobre 2 en otro paréntesis y cierro. Entonces esta primera suma la puedo escribir como un producto, pero como nos piden simplificar, la idea es que podamos resolver adentro a ver a qué expresión podemos llegar. Entonces voy a volver a escribir por aquí logaritmo natural. Observen lo que va a pasar. Resulta que esta es una multiplicación, ¿cierto? Claro, esta es una multiplicación. A eso iba Julián, muy bien, a eso iba, miren. Resulta que nosotros en el curso de matemáticas, en el que acabamos de hacer, nosotros no vemos factorización. ¿Qué pasa? Algunas personas pues lo recuerdan un poco del colegio o de pronto porque terminaron apenas el bachillerato el año pasado, pero resulta que no todos van a recordar los casos de factorización o los productos notables. Exactamente, así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren lo que va a pasar, que muchas veces hay personas que lo pueden recordar, pero hay otras que no se acuerdan absolutamente de nada. Como dice Julián, es una diferencia de cuadrados. Hay que organizarla un poquito, pero es una diferencia de cuadrados. Pero la gente no va a recordar eso. O sea, si yo le pregunto a ellos qué es raíz de 2 más 1 por raíz de 2 menos 1, muy pocas personas van a recordar que eso es una diferencia de cuadrados. Ahora, como ese tema no se vio en el curso, porque se supone que eso lo deben saber del colegio, hay personas que hace 15 años dejaron el colegio, o hace 10 años dejaron el colegio. Entonces hay personas que, por más juiciosas y por más dedicadas que sean, hay cosas que se les olvidaron. Entonces, ese es uno de los temas que vamos a tratar de mejorar en los cursos. Porque miren que para resolver esto del logaritmo yo necesito algo de factorización. Aquí es fácil, pero puede que en otros casos necesite hacer una factorización o cuando nos tocaba factorizar un trinomio. Que miren que yo les mandaba algunos videitos para que vieran, pero miren que no es lo mismo cuando está como material en la plataforma. Entonces lo que tenemos aquí es, como vamos a resolver la operación de adentro, y supongamos que no recordamos todavía, no recordábamos que esto era una diferencia de cuadrados, entonces vamos a hacer una multiplicación. Ahora, ¿cómo se hace la multiplicación? Lo que vamos a hacer es una especie distributiva. Miren que aquí aparece un 2 y aparece un 2. La multiplicación se hace derecho. Se multiplica todo el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces miren lo que yo voy a hacer antes de que empecemos. Pues antes de que hagamos la multiplicación. Voy a borrar acá. Bueno, lo voy a poner aquí. 2 por 2. Entonces vamos a hacer la multiplicación. La voy a escribir indicada y ahorita la vamos a resolver. ¿Cómo se multiplican? Esta es una fracción y esta es otra fracción. ¿Cómo se multiplican? Derecho. O sea que arriba me va a quedar raíz de 2 más 1, lo voy a poner en un paréntesis, por raíz de 2 menos 1. Y abajo voy a multiplicar 2 por 2, por eso lo escribí así, como 2 por 2. Se multiplica derecho, profe, ¿y por qué puso los de arriba en paréntesis? Porque arriba tenemos que hacer una distributiva, ya vamos a ver cómo se hace. Pero abajo queda 2 por 2. Entonces volvemos a escribir logaritmo natural acá,
Abajo nos va a dar 2 por 2, 4. Pero miren lo que vamos a hacer arriba. Arriba tenemos que multiplicar este por este, y luego hacemos lo mismo con el 1. El 1 por este y el 1 por este. Eso es aplicar una propiedad distributiva. Entonces vamos a hacerlo. Raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2. Ahora, si no recordamos como algunas propiedades de los exponentes, lo podemos hacer en calculadora. Si ustedes tienen la calculadora y multiplican raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, esto les va a quedar raíz cuadrada de 4. Una sola raíz y se multiplica 2 por 2, 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces lo vamos a ir haciendo. Raíz de 2 por raíz de 2, mírenlo aquí. Raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 4. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, nos va a quedar... Lo voy a escribir y enseguida vamos escribiendo los resultados pues para que ustedes se puedan orientar. Raíz de 2 por raíz de 2. ¿Cierto? Luego sigue. Raíz de 2 por menos 1. Raíz de 2 por menos 1 es menos raíz de 2. Esta raíz de 2, cuando la multiplicas por menos 1, te queda el menos afuera y te queda raíz de 2. Luego vamos con el 1 y con los otros dos. Quedaría 1 por raíz de 2 en positivo. Porque el 1 es positivo y este raíz de 2 también es positivo. Entonces quedaría 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Y luego multiplicamos los números nomás. Tengo más 1 y lo multiplico por menos 1, me queda menos 1. Raíz más 1 por menos 1 me queda menos 1. Más por menos me queda menos. Y miren que me queda 1 por 1 es 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observen que aquí se pueden cancelar algunos términos, ¿cierto? Se pueden cancelar algunos términos. ¿Y cuáles términos se van a cancelar? Se va a cancelar este con este. Porque tengo menos raíz de 2 más raíz de 2. Eso se me cancela y me da 0. Estos dos se anulan, se cancelan. Entonces esto quedaría finalmente logaritmo natural. Abajo va el 4. Y arriba quedó raíz de 2 por raíz de 2, que ya dijimos que la respuesta era 2. Mírenla ahí. La respuesta es 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, esta primera nos da 2. Y queda menos 1, que quedó por ahí al final. Mírenlo aquí, este menos 1. Entonces, esto que nos quedó, logaritmo natural de 2 menos 1 nos da 1 sobre 4. O sea que esta expresión larga que teníamos acá, después de haber aplicado las operaciones de logaritmo, se convierte en logaritmo natural de 1/4. Y así la podemos dejar. Si yo quisiera escribir este como una resta, ¿cómo lo escribiría? Así ya está simplificado. Pero si yo quisiera aplicar una propiedad aquí a esta, ¿cómo me quedaría? Si quisiera aplicar una propiedad, el logaritmo de un cociente. ¿Cómo sería el logaritmo de un cociente? Es como devolverse, ¿cierto? El logaritmo de una resta es el logaritmo de un cociente. O el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Entonces, así ya está bien. La respuesta es esta, logaritmo natural de 1 sobre 4. Pero puede ser que nos den una opción. Y sería, si es Julián, logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 4. ¿Cierto? Miren, tener esto, logaritmo natural de 1/4, es lo mismo que tener logaritmo natural de 1, logaritmo natural de arriba menos logaritmo natural de 4. Pero díganme ustedes, por favor, el logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? 0, así es. Lo pueden sacar en la calculadora. El logaritmo natural o el logaritmo de 1 en cualquier base siempre me va a dar 0. Por lo tanto, si yo calculo el logaritmo natural de 1, lo voy a escribir aquí. Esto es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 4. Y esto es, logaritmo natural de 1 es 0, menos logaritmo natural de 4. O sea que esto me da menos logaritmo natural de 4. Entonces observen lo que pueden encontrar en las opciones de respuesta. Pueden encontrar esta. Y esta es buena. O les pueden mostrar esta. Y resulta que esta también es buena. O sea que puede ser que les digan que simplifiquen una expresión y les den diferentes formas de la respuesta. Esta es una, logaritmo natural de 1 sobre 4. Pero esta es otra, menos logaritmo natural de 4. Es decir, ambas son equivalentes.
O sea que esta respuesta está bien y esta respuesta está bien. Entonces observen que dependiendo del manejo de las propiedades que tengamos, entonces vamos a poder resolver algunas de estas expresiones. ¿Sí ven? O esta me la dan y es correcta, o esta me la dan y también es correcta. ¿Vale? Estos son dos ejercicios de logaritmos que les quería mostrar básicamente para que recordáramos cómo es que se utilizan las propiedades de los logaritmos. ¿Quieren hacer algún ejercicio en particular? ¿Tienen alguna duda en concreto? Porque como les decía, la reunión de hoy era básicamente pues como resolver algunas dudas, eh, algunas inquietudes que pudieran tener con respecto a algún tema en particular o sobre el examen, ¿cierto? Sobre el examen parcial. Otro de log que tenga más raíz cuadrada. Ok. A ver, vamos a inventarnos un ejercicio. Por ejemplo, nos piden simplificar. Simplificar. Eh, Logaritmo en base 3. Me voy a inventar el ejercicio de raíz cuarta de x por y a la, voy a poner aquí una y a la 2, y a la 2 sobre raíz cuadrada de x por y, ¿cierto? Así. Supongamos este ejercicio. ¿Qué nos piden acá? Simplificar. O nos pueden preguntar, expanda esta expresión, porque esa es otra pregunta que nos pueden hacer. Nos dan esta expresión y nos piden, aplicando las propiedades de los logaritmos, se llega a la expresión A, tal cosa, B, tal cosa. Entonces miren que nos pueden preguntar de maneras diferentes. Como decía Julián, aquí lo importante es que ustedes tengan las propiedades a la mano y las sepan aplicar, ¿sí? Para que lo tengan siempre en cuenta. Entonces vamos a expandir o vamos a tratar de utilizar las propiedades para ver a qué llegamos. Entonces vamos pues. Lo primero que vamos a hacer es logaritmo en base 3. Miren lo que vamos a hacer. Resulta que cuando tenemos estas raíces, vuelvo a repetir, miren, este tema nosotros no lo trabajamos en el curso. Entonces puede ser que para algunas personas esta partecita sea ya una dificultad. Y es porque cuando yo tengo esto, cuando tengo una raíz, yo puedo convertir esta raíz a un exponente. Puedo convertir esta raíz cuarta de x, la puedo convertir a un exponente. Así es. Entonces lo que hay que hacer primero es las raíces que aparezcan, pasarlas a exponentes. Y después aplicar las propiedades de los logaritmos. Miren que yo todavía no las estoy aplicando. Lo que estoy haciendo es tratando de escribir lo que está dentro en términos de exponentes. Este y a la 2 no tiene problema porque ya está elevado a la 2. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esta raíz de x? No, no es difícil, Raúl, te vas a dar cuenta que no. Mira, vamos a hacerlo uno a uno aparte. Vamos a coger este raíz cuarta de x. Resulta que las propiedades de los logaritmos se aplican, así es. Las propiedades de los logaritmos se aplican con exponentes, no se aplican con raíces. Por eso es importante que convirtamos las raíces a exponentes. Y miren cómo lo vamos a hacer, ya Julián lo plantea, y es x a la 1/4. Es decir, esta x está elevada al exponente 1. Como esta raíz es cuarta, entonces van a poner el 1 sobre 4. Si aquí fuera un 3, sería 1 sobre 3. O si aquí la x estuviera a la 2, sería x a la 2 sobre 4. En este caso, como la x está elevado a la 1, sería x a la 1 sobre 4. O sea que tener raíz cuarta de x es lo mismo que tener x a la 1/4. Vamos con el de abajo. Sería x por y. Mire que los dos están metidos en una misma raíz. Y están multiplicando, mucho cuidado. Si aquí en la mitad fuera una suma, ya no podríamos aplicar esta propiedad que acabamos de hacer.
Esto se puede hacer porque hay una multiplicación o una división. Entonces lo que va a quedar es que va a quedar x por y, pero todo elevado a la 1 sobre 2. Porque recuerden que la raíz cuadrada es como si tuviéramos un 2 aquí, ya no se escribe. Pero esto es raíz cuadrada y resulta que xy está elevado a la 1. Es como si aquí esto lo tuviéramos en un paréntesis elevado a la 1, por eso queda la 1 medio. Y después, ahora sí, podemos distribuir este exponente para cada uno de los términos. Quedaría entonces x a la 1 medio, y a la 1 medio, como dice Julián, miren. Este 1 medio, ojo, eso se puede hacer porque hay una multiplicación o cuando haya una división también se puede hacer. En este caso entonces quedaría x a la 1 medio y quedaría y a la 1 medio. Entonces ya las raíces las convertimos a exponentes. Ahora volvámoslas a escribir acá. Quedaría x a la 1 cuarto, y a la 2 sobre x a la 1 medio, y a la 1 medio. ¿Cierto? Así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay dos opciones. Una es hacer las operaciones acá con los exponentes, pero no me voy a meter con eso porque seguramente no vamos a tener el tiempo de explicarlo completo, sino que ya, como convertimos las raíces a exponentes, vamos a aplicar ahora sí las propiedades de los logaritmos. ¿Y qué me dice? Tengo un cociente, el logaritmo de un cociente. Eso, podría ser así, podría ser hacer las operaciones con los exponentes, ¿cierto? Y las operaciones con los exponentes es, como tienen la misma base, se suman o se restan los exponentes. En este caso, simplemente sería subir estos negativos. Pero sabes, Julián, no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque puede suceder que alguien se confunda un poco. Seguramente en los ejercicios que ustedes encuentren en plataforma, pues no van a encontrar, digamos, las mismas letras para que se eviten de pronto ese tipo de situaciones. Pero eventualmente, si tienen que hacer alguna operación, pueden hacer las operaciones con los exponentes. Y los exponentes sería de 1 cuarto restar 1 medio y de 2 restar 1 medio. Pero bueno, vamos a terminarlo primero y enseguida vemos cómo se puede hacer con los exponentes. Entonces vamos a aplicar primero la propiedad del logaritmo. Y la propiedad del logaritmo es, mire, cuando usted tiene un cociente, escriba el cociente como una resta. Entonces quedaría el logaritmo en base 3 de x a la 1 cuarto por y a la 2. Menos, miren que es todo completico, todo el de arriba completico, por eso lo pongo en un paréntesis. Menos logaritmo en base 3, ¿de quién? De x a la 1 medio, o de qué mejor, x a la 1 medio y a la 1 medio, ¿cierto? Primera propiedad de los logaritmos que aplicamos. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Ahora volvemos y seguimos aplicando propiedades, ¿cierto? ¿Cuáles son las propiedades que vamos a aplicar? Un producto. Y el logaritmo de un producto se escribe como la suma de los logaritmos, o sea que tendríamos logaritmo en base 3 de x a la 1 cuarto más logaritmo en base 3 de y a la 2. ¿Estamos? Observen, aquí tengo un producto. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos menos. Miren lo que va a pasar acá en esta segunda parte para que presten atención. Resulta que cuando nosotros vamos a aplicar la misma propiedad, debemos tener mucho cuidado porque este menos me va a influir en todo lo que esté aquí. Por eso es muy importante, cuando haya un menos, se encierran en paréntesis y apliquen la propiedad primero. Entonces quedaría otra vez, logaritmo en base 3 de x a la 1 medio, más logaritmo en base 3 de y a la 1 medio. Y miren que, ¿por qué lo encierro en paréntesis? Por lo que les acabo de mencionar. Y lo que les acabo de mencionar es que, como tenemos un menos aquí que me puede presentar problema, entonces lo voy a escribir así. Finalmente quedaría. Miren, miren la otra propiedad, o mejor, la voy a escribir y enseguida aplicamos la otra propiedad. Voy a escribir esto como está, otra vez. Y observen que este menos ya me va a cambiar el signo de todo lo que está aquí adentro. Por lo tanto, va a salir menos logaritmo en base 3 de x a la 1 medio más, perdón, menos, eso era lo que yo les decía, que este menos me va a influir en todo lo que esté aquí. Por eso, si estos son positivos, quedan negativos, o si son negativos, quedan positivos. O sea que me quedaría menos logaritmo en base 3 de y a la 1 medio. Listo, miren, este menos me influye para todo esto.
Entonces, ahora sí, la siguiente propiedad que vamos a aplicar es, hay una propiedad de los logaritmos que dice que cuando tienes esta cantidad elevada a un exponente, este exponente lo puedes bajar a multiplicar. Completico, este exponente como está, si está positivo, baja positivo, si está negativo, baja negativo, como está. Entonces aquí hay un cuarto, o sea que un cuarto lo vamos a poner aquí y vamos a escribir logaritmo en base 3 de x. Y esta es otra propiedad de los logaritmos. El exponente lo bajas a multiplicar, hace lo mismo con y a la 2, más baja el 2, logaritmo en base 3 de y, menos, y aquí hacemos lo mismo, este un medio lo bajamos, un medio, logaritmo en base 3 de x. Y hacemos lo mismo acá, queda menos y este un medio lo bajamos, logaritmo en base 3 de y. ¿Estamos? Miren que ahí lo único que hicimos fue, o lo que estamos haciendo es aplicar propiedades de los logaritmos. Ahora, como a nosotros nos piden que simplifiquemos, ya hicimos la expansión. Ahora, esta expresión se puede simplificar un poco más. ¿Y cómo se va a simplificar? Miren qué fácil. Aquí aparece logaritmo en base 3 de x y aquí aparece logaritmo en base 3 de x. O sea que estas dos expresiones son iguales. Logaritmo en base 3 de x, logaritmo en base 3 de x, pero una está con un cuarto y la otra está con un medio. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a tomar un cuarto y le vamos a restar un medio. Vamos a tomar un cuarto y le vamos a restar un medio. Eso se puede hacer en la calculadora. Ustedes pueden, o con una resta de fraccionarios, un cuarto menos un medio. Y lo que me quede lo multiplico por logaritmo en base 3 de x. ¿Cuánto me dará un cuarto menos un medio? A ver si recuerdan. O si tienen calculadora, lo pueden hacer en calculadora. Un cuarto menos un medio. Algunas calculadoras permiten escribir con fraccionarios, para que lo sepan. Un cuarto menos un medio. Un cuarto menos un medio. ¿Cuánto creen que nos da esa resta? Un cuarto menos un medio. Menos dos cuartos. Y menos dos cuartos es menos un medio. Como les digo, lo pueden hacer en la calculadora o pueden utilizar una calculadora de las que hay en internet. Hay muchas. Entonces, como este logaritmo es igual a este, entonces de un cuarto van a restar menos un medio y queda menos un medio. Logaritmo en base 3 de x. Miren, aquí lo que hicimos fue el mismo logaritmo. Entonces de un cuarto vas a sacar un medio. ¿Y por qué vas a restar? Porque este es positivo y este negativo. Más. Vamos a hacer lo mismo con logaritmo de y. Miren, con este y con este. Logaritmo en base 3 de y, logaritmo en base 3 de y. Y tengo 2 positivo y le voy a quitar un medio. ¿Cuánto sería 2 menos un medio? Volvemos otra vez. Este 2 positivo le voy a quitar un medio. 2 menos un medio. Y al hacer la resta de 2 y un medio, ¿cuánto nos dará? 2 menos un medio, eso nos da 3 medios, ¿sí? Logaritmo en base 3 de y. Y de esta manera podemos simplificar la expresión que nos habían dado al principio. Recuerden que aquí nos pedían es, expanda esta expresión y escríbala de otra manera. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces miren que al final, profe, ¿puedo hacer una resta? Pueden hacer una resta o la pueden dejar así. Depende de lo que me estén pidiendo en el ejercicio. Aquí lo que me decían era expandir esta expresión. Y expandir es volverla más larga. Y volverla más larga es aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces observen que aquí ya tenemos la respuesta de esta expresión. Y aquí teníamos raíces, entonces mucho cuidado con las raíces. Observen cómo es que se van, cómo es que las vamos a las raíces, cómo las vamos a volver a exponentes fraccionarios. Miren que no es difícil. Puede ser que algunos de ustedes necesiten revisar un poquito estas operaciones con fracciones. Claro que sí, ya lo voy a buscar, Julián, claro que sí. Entonces, miren que aquí simplemente es para que ustedes puedan utilizar operaciones con fracciones. Si de pronto ven alguna dificultad, pues utilicen la calculadora. Pero lo importante es que más adelante, si ustedes tienen que hacer una resta o una suma de fraccionarios, que al menos recuerden cómo se hace, es muy fácil. Y si no, pues lo van a buscar también en, digamos, en internet. Bien, entonces,
Vamos a ajustarlo así, Julián. Espérate, yo lo pongo un poquito más pequeño. Voy a ponerlo así. Ahí está. ¿Ya tienen el pantallazo?